calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos están mirando por las redes sociales. En especial a nuestros hermanos en el Brasil y a la iglesia de Benecer en Miami, Florida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y venir y adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Pero saben que no solamente venimos hoy a cantar y a glorificar el nombre de Dios con estos cantos, también podemos venir y glorificar el nombre de Dios a través de nuestros diezmos y las ofrendas. En Éxodo 36:3 dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Todas las mañanas venían en forma de agradecimiento a traer ofrenda delante de Dios. Yo espero que en esta mañana ustedes también puedan venir en una forma de agradecimiento a traer sus ofrendas y sus diezmos delante del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Si pueden acompañarnos cerrando sus ojos en este momento. Amantísimo Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por un día más que nos regalas. Gracias porque nos das la oportunidad de venir a honrarte y glorificar tu nombre. Señor, de una manera especial queremos pedirte que bendigas las ofrendas y los diezmos que nuestros hermanos traerán en este día. También, Señor, te pedimos en manera especial que bendigas aquello que ha quedado en sus bolsillos. Multiplícalo, Señor. Pero sobre todo que estos diezmos y las ofrendas, Señor, puedan ayudar a esparcir tu evangelio a través del mundo. Quédate con nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera.
como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a restaurar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es él que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a comenzar que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Sin ti, Señor, polvo soy.
nuevo.
mi corona Jesús me dará. Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Feliz sábado, hermanos. Me da mucho gozo y alegría en mi corazón estar aquí alabando a nuestro Dios. Sentir que estar en la presencia de Dios nos trae paz a nuestra alma. Ahorita quería compartir con ustedes la historia de Lázaro. Jesús amava muito a Lázaro e a sua família. Amava tanto que quando Lázaro se enfermou, suas irmãs le mandou um mensajeiro a buscar a Jesus e dizer-lhe: aquele a quem tu amas estás enfermo. Pero Jesús, a escuchar, a recibir esta notícia, se quedou aí onde estava por mais 2 dias. E ele dijo a los discípulos: esta enfermidad no es para la muerte, es sí para la honra y la gloria de Dios. De ahí Jesús dijo a los discípulos: vamos a Judea. Luego Jesús se dio cuenta que Lázaro se había muerto. Y dijo a los discípulos: Lázaro duerme. Y los discípulos dijo: pues está dormido, él va a estar bien, se va a sanar. Y Jesús le dijo: no, él duerme el sueño de la muerte. De ahí Tomás dijo: entonces vamos allá para murmurar con ellos. Y cuando Jesús fue llegando a Betania, primero fue Marta y dijo: Jesús, si tú estuvieras aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Luego llegó María y dijo la misma frase: si tú estuvieras aquí, Lázaro no se hubiera muerto. De ahí eso conmovió el corazón de Jesús y él lloró. Y Jesús dijo: Marta, María, él va a resucitar. Y ella dijo: sí, Jesús, en el gran día de la resurrección. Él dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees? Y ella dijo: sí, yo creo. Entonces dime dónde él está. Llevó Jesús a la caverna donde estaba Lázaro y dijo: quita la piedra. Y ellos fueron, quitaron la piedra y nada más con su palabra Jesús dijo: Lázaro, salte para afuera. Y Lázaro salió y Lázaro revivió. Esta historia me llama la atención de la manera de cómo cada uno reaccionó. Jesús no tuvo prisa de ir
a sanar a aquel a quien él amaba, a quien a él quería mucho. Marta y María no estuvo reclamando y gritando a Jesús y diciendo: Jesús, ya no creo en ti, ya no eres mi amigo, ya no vente a mi casa. Ella siguió confiando en él y nada más dijo: Jesús, si tú estuvieras aquí, mi hermano no había muerto, porque ella sabía que donde está Jesús hay vida, hay poder. Ahora Tomás dijo: bueno, ya murió, entonces vamos allá para murmurar con ellos. Muchas veces en nuestra vida sentimos así, como que estamos pidiendo y clamando y buscando a Jesús y dando nuestro mejor. Y hay veces sentimos que Jesús no nos escucha. Pero hermanos, yo te digo que sí, Jesús te está escuchando. Cuando sientes que Jesús no viene a escucharte pronto, es porque Él tiene algo mejor para tu vida. Es que Él está trabajando en su tiempo, en algo mejor para bendecirte. Porque Dios nos creó para la vida. Y ahí dice en Juan 10:10 que Jesús nos creó para tener vida y vida en abundancia. No desvanezca en tu fe. Sigues firme, sigues buscando a Jesús y la bendición te vendrá muy pronto. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te agradecemos por Jesucristo que vino al Monte Calvario a morir por mis pecados, por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. Porque ahora podemos estar aquí, Señor, clamando a tu nombre, clamando por tu perdón y te agradeciendo por la oportunidad que nos das de sermos llamados de hijos tuyos y de tener la oportunidad de irnos vivir contigo eternamente a la Canaán celestial. Padre amado, en este momento queremos rogar por tu misericordia con tus hijos en todo el planeta Tierra. Tenga misericordia, oh Dios. Hay tantas catástrofes pasando, hay tantas enfermedades. Cuide a cada uno de sus hijos, oh Padre, y sálvalos para tu reino eterno. Padre amado, oramos por cada hogar, por el hogar de cada persona que está nos acompañando en este momento a través de las redes sociales. Esté con cada uno de ellos. Bendícelos, oh Padre, y atienda a cada una de sus necesidades. Señor, aquí está el pastor Quintiana, listo para traer el mensaje de hoy. Te pedimos, oh Dios, que derrame sobre él tu Santo Espíritu, para que él pueda hablar a través de ti, oh Padre, y traer el mensaje que tú quieres que nosotros recibamos. Y ayúdanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu a entender este mensaje. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada hermano, bendice, oh Padre, a cada hogar. Te pedimos, oh Dios, que ayúdanos a seguir firmes, aunque nos vengan las tribulaciones, para que podamos estar listos el día de tu pronta venida. Acepte, oh Dios, nuestra humilde alabanza, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén, Señor.
Querida iglesia de la comunidad, es un gozo poderles saludar en este sábado de mañana. Les deseo a cada uno de ustedes que tengan un hermoso día con el Señor. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema que para mí es uno de los temas, pudiéramos decir, un poco complicado. Y es un poco complicado por la simple razón de que muchas veces el ser humano por lo general trata de proyectar una imagen de lo que quiere aparentar ser, pero no lo que realmente es. Y es complicado porque a la vista del ser humano tú puedes presentarte como alguien bueno, alguien digno de ser respetado, alguien que tiene toda la autoridad, alguien que es bendecido, alguien que es grandemente favorecido. Pero a la vista de Dios puede ser un cuadro totalmente diferente. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo me ve Dios a mí? No cuando estoy rodeado de personas o cuando estoy predicando o cuando estás cantando o cuando estás allí con tus amigos. ¿Cómo te ve Dios en un ámbito más personal y privado? De eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo para pedir la presencia de Dios al abrir su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta mañana por el privilegio tan grande que nos das de abrir tu palabra. Ciertamente venimos con gozo en nuestros corazones sabiendo que la intención de revelarte a nosotros es una intención pura, es una intención buena. Tu palabra claramente dice cuál es la intención que tú tienes con el ser humano. Tú dices en ella, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamiento de bien y pensamiento no de mal, para darte el futuro que os esperáis. Dios, sabemos que tú tienes la mejor intención para nuestras vidas. Pero cuando venimos ante tu presencia sabemos que no podemos vivir con apariencias. Tenemos que ser realmente lo que somos. Y no importa lo que seamos, a través de la sangre redentora de Jesucristo, tú puedes hacer de cada uno de nosotros criaturas nuevas. Al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saben, en Francia hay uno de los lugares más exóticos y más hermosos. Es un jardín botánico, pudiéramos llamarle, donde hay todo tipo de flores exóticas. Pero lo que es interesante de este lugar, un lugar muy turístico, cada año alrededor de 2 millones de turistas visitan este lugar, un jardín, es un jardín realmente. Se hacen una pregunta que les inquieta muchísimo porque el jardín o este lugar es un jardín lleno de flores, lleno de vida, lleno de cosas hermosas, pero el nombre como que no va con el jardín. Es que resulta ser que este jardín le pusieron por nombre el Valle de las Carabelas. Un jardín botánico hermoso, lleno de flores, lleno de vidas. Y las personas turistas que van a ese lugar se preguntan, ¿pero a quién se le ocurrió ponerle un nombre tan feo a un lugar tan hermoso? Es que resulta ser que por lo general, si tú no eres de allí, no conoces la historia, resulta ser que en ese valle hermoso de vida se peleó una de las grandes batallas de la libertad que tuvo que ver con la libertad de Francia.
Y los nativos de ese lugar llamaron a ese lugar el Valle de las Carabelas. Es interesante que si un turista y un nativo lo pusieras en el mismo lugar, viendo el mismo cuadro, tendría dos revelaciones completamente diferentes. ¿Por qué les traigo esto? ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque cuando miras en la Biblia, hay un valle, el cual Dios lo llamó, pudiéramos llamarlo así, el Valle de las Carabelas. En ese valle, si tú te hubieras presentado, si tú y yo nos hubiéramos presentado en ese valle, hubiéramos visto al ejército de Israel con todo su esplendor, con toda su gloria. Lo hubiéramos visto personas normales, corrientes, caminando, viviendo, comprando, vendiendo, teniendo relaciones entre humanas con unos y los otros. Pero realmente, cuando Dios los miró, cuando Dios miró al pueblo de Israel en ese valle, no lo vio como lo pudiéramos haber visto nosotros, como un valle lleno de flores, como un valle hermoso, sino lo vio como un valle lleno de huesos secos. Y lo importante de este mensaje, querida iglesia, y lo que quiero es que tú entiendas en esta mañana es que no importa tanto cómo nos vemos nosotros mismos o lo que pensamos de cómo nos vemos nosotros mismos. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo Dios nos ve, cómo Dios te ve. Allí en tu cuarto privado, donde nadie te ve. Cuando estás solo, ¿cómo realmente eres? ¿Quién realmente eres? ¿Será que eres un valle lleno de flores o eres un valle lleno de carabelas, de huesos secos? El Señor le mostró en el libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel, una de las grandes verdades que el pueblo de Israel desconocía de sí mismo. Y aunque las escenas son un poquito tristes al principio, tiene un final bonito. La realidad del caso es que Dios en este valle donde se encontraba todo el pueblo de Israel, o fue puesto simbólicamente el pueblo de Israel, Dios le mostró al profeta cómo estaban, en qué condición habían caído. Y no solamente eso, sino que también le mostró lo que podía hacer cuando su poder intervenía en esas vidas secas, en esos valles, en ese valle de huesos secos. Quisiera que vinieras conmigo la visión que el profeta Ezequiel experimentó en ese momento. Y quiero decirte que este video que vas a ver ahora es algo impresionante. Pero me lo imagino, lo hicieron muy bien y me imagino que fue algo así como lo que vas a contemplar en este momento. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. Traje agua para que se lave el rostro. Te lo agradezco. Ustedes son maravillosos. Y ahora voy a preparar su desayuno.
Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Dios, mi Señor, tú lo sabes. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré que crezca carne sobre ustedes extenderé piel, y pondré voz y espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Tendones sobre ellos, y creció la carne, y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos. Pero, Señor, no hay en ellos espíritu. Profetiza el Espíritu. Profetízalo, oh Hijo del Hombre, y di: así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Los que dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos exterminados por completo. Por tanto, profetízalo y díselo. Así dijo Dios nuestro Señor.
Yo abriré todas sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, dije esto y lo hice. ¿Qué pasa, profeta? Dios habló conmigo. Todos esos huesos eran la casa de Israel. Ciertamente esto ha sido una de las visiones más impresionantes que ha sido escrita en la palabra de Dios. Para mí no solamente es una de las más impresionantes, sino una de las más hermosas que les da esperanza al pueblo de Dios. Saben, querida iglesia que me escuchas, muchas veces nosotros nos hemos sentido como el pueblo de Israel. Es más, la historia siempre se ha repetido. A través de los años, el pueblo de Israel por un tiempo goza de vida, goza de plenitud, goza de amor, goza de la influencia del Espíritu Santo, goza del poder de Dios. Pero en otro tiempo, muchas veces, muchos cristianos, muchas personas, uno mismo, ustedes que nos están mirando, se han podido sentir como estos huesos secos, sin esperanza, sin vida. Y la pregunta que es importante hacernos en esta mañana es: ¿por qué, si Dios tiene la intención de que nosotros tengamos vida y que tengamos vida en abundancia, por qué es que el pueblo de Dios, frente a la visión que recibió Ezequiel, puede verse que eran huesos secos y secos en gran manera? Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: hijo del hombre, ¿crees que estos huesos volverán a vivir? No sé cuántos de ustedes en algún momento se han hecho la pregunta internamente: ¿podré yo realmente tener una vida espiritual viva como la tenía antes? La respuesta es sí. Dios, a través de esta maravillosa visión que le mostró a Ezequiel, nos muestra que el poder de Dios es capaz de resucitar a los muertos. Es capaz de tomar huesos secos, sin vida, y poderlos traer nuevamente a la plenitud de la vida que es en Cristo Jesús. En esta mañana el mensaje es simple, pero directo al corazón. No importa en qué estado te encuentres, no importa si acabaste de morir espiritualmente o te estás muriendo espiritualmente o estás seco en gran manera, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Ahora, la pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo este sermón es: ¿por qué es que los huesos, por qué es que el pueblo de Israel se secó? ¿Por qué es que vivían una apariencia, pero realmente cuando Dios los observaba, veía que realmente estaban secos en gran manera? Si ustedes me acompañan a la palabra de Dios, en Juan capítulo 10, versículo 10, hay un texto que es el conflicto de los siglos. Realmente no es para el pueblo de Israel solamente, sino para la humanidad. Y dice el versículo 10 así: el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. El propósito del ladrón es robarte la felicidad que Dios ha puesto en tu corazón. Mata después esa pasión, esa entrega, ese compromiso con Dios, y finalmente te destruye. Finalmente llegas a quedar como quedaron los huesos allí en la visión de Ezequiel. Pero aquí viene la maravillosa promesa de la segunda parte: mas yo
he venido para que tengas vida y vida en abundancia. El propósito de Dios venir a tu vida, el propósito de tu venir a la iglesia no es sencillamente para adorar, para cantar, para sonreír, para pasarla bien, para confraternizar con otros hermanos. No, el propósito de venir a la iglesia, y cuando hablo a la iglesia no hablo de un edificio, el propósito de adorar a Dios, el propósito de servirle, el propósito de abrirle tu corazón a Él, es para que tú puedas experimentar en Él vida y vida en abundancia. Es por eso que Jesús dijo en Juan 11, versículo 25, lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ciertamente esto se lo dijo a María y a Marta cuando perdieron a su hermano y le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no solamente era es un mensaje para Marta y María, sino es un mensaje para la humanidad, es un mensaje para ti que me estás mirando, es un mensaje para la iglesia. No importa si tu condición espiritual ha decaído en gran manera y estás ya muerto, seco, enterrado. Jesús te dice: si aún allí me abres tu corazón, yo puedo entrar a tu vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y si crees en mí, aunque estés muerto, podrás vivir. En otra palabra, Jesús lo dijo de otra manera, hablando de la importancia de tener vida en Él. De hecho, quiero decirles que la única manera en la cual usted puede tener una vida feliz es cuando esa vida está conectada con Cristo Jesús. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 5, la palabra de Dios lo pone de esta manera: yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Noten, el versículo está diciendo, se está comparando el Señor en este caso como una planta de la vid. Y Él dice: yo soy la vid y vosotros sois las ramas de esa vid. Y si están conectados a mí y yo estoy conectados a ustedes, entonces tienen vida, y como tienen vida llevan frutos, y el fruto que lleva es el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Eres una persona feliz porque llevas fruto, porque tienes vida, estás conectado a la fuente de la vida. Pero cuando no tienes a Cristo en tu corazón, entonces llegas a experimentar lo opuesto de la vida, que es la muerte, y la muerte eterna. Y puede ser que tu familia te vea caminar todos los días para el trabajo, puede ser que te vean levantarte, puede ser que tus hijos te abracen, que vengas a la iglesia, que los hermanos te quieran. Pero cuando te quedas solo en tu casa, cuando estás en lo privado, te das cuenta que eres un cadáver, eres una persona, eres huesos secos en gran manera. Y no importa lo que tú creas que tú eres, lo más importante es lo que realmente eres en Cristo Jesús. Yo sé que el mensaje de esta mañana es un mensaje fuerte, y es un mensaje que hoy en día casi nadie predica de ello. Pero quisiera mostrarles a través de la palabra de Dios brevemente por qué fue que el pueblo de Israel, un pueblo lleno de vida, lleno de esperanza, lleno del poder de Dios, llegó a secarse. La primera razón por qué llegaron a secarse es porque se desconectaron de la fuente de la vida. En Ezequiel capítulo 34, versículo 5, nota lo que dice la palabra de Dios allí. Ellas se han dispersado, hablando del pueblo de Israel, ellas se han dispersado por falta de pastor. Está hablando de las ovejas. Está haciendo una analogía de un pastor que tiene un rebaño de ovejas.
Y dice en la inspiración, en la palabra de Dios, que las ovejas se dispersaron por falta de pastor. Y no era porque tenían un mal pastor. No era porque el pastor no se interesaba en las ovejas. No era porque el pastor se había mudado de un lugar a otro y estaban sin pastor. No, realmente el pastor es Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Él es tu pastor. Pero las ovejas se habían dispersado porque habían escogido dispersarse por sí mismas. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Quiero decirte que cuando tú te alejas de Jesucristo, quien viene a tu vida es el diablo. Y él viene con la intención, dice la Escritura, lo leímos en Juan 10:10, que viene con la intención de destruir, matar, destruir y acabar con todo lo bueno y todo lo que Dios te ha dado. El pueblo de Israel fue mostrado a Ezequiel como ovejas que habían estado sin pastor. No porque el pastor las había abandonado, sino porque las ovejas no estaban escuchando la voz del pastor. En Ezequiel capítulo 22, versículo 8, Dios le muestra claramente por qué el pueblo de Israel había caído en la condición que había caído. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Menosprecian mis cosas sagradas y profanan mi sábado. Escucha bien, querida iglesia. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día en nuestras iglesias es que hemos perdido la santidad del sábado. Yo sé que es un tema fuerte, pero la primera cosa que hizo el pueblo de Israel cuando quedó como hueso seco es que menospreciaron las cosas sagradas. ¿Qué estás viendo en tu casa? ¿Qué acaricias en tu televisión? ¿Qué es lo que ocupa tu mayor tiempo en tu vida? Cuando echas a un lado las cosas sagradas, cuando tú no tienes tiempo para Dios, cuando te deleitas en profanar el santo sábado de Dios, el cual la Biblia menciona que dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad y lo llamares y delicia y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni haciendo tu voluntad, entonces Dios te va a elevar, entonces Dios te va a llevar a las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Pero el problema de hoy en día en el pueblo de Dios, no solamente en el antaño pueblo de Dios, pero en el pueblo de Dios hoy en día, es que las horas sagradas del sábado muy fácilmente son violentadas sin ningún temor, sin ninguna preocupación, y nos sentimos inclusive bien y no nos sentimos con ningún tipo de remordimiento. Y cuando llegas a sentirte así es porque realmente no tienes vida, porque cuando tienes a Cristo en tu vida, entonces haces las cosas que Cristo te manda hacer en tu vida. En Ezequiel capítulo 22, en el versículo 4 y 11, dice la palabra de Dios así: eres culpable por la sangre que han derramado y te has contaminado con ídolos que hiciste. Escucha bien, no solamente profanaron el sábado, no solamente dejaron las cosas sagradas a un lado, sino que el pueblo de Israel, como si fuera poco, se hizo ídolos. Yo no sé qué tipo de ídolos hay en tu vida. Tal vez es un ídolo que no parece dañino, como el trabajo. Hay personas que le dedican más tiempo al trabajo, que es algo bueno, que a su propia familia. Hay personas que toman más tiempo para pasar frente a la televisión que abrir la palabra de Dios. Noten lo que dice: se hicieron ídolos. Tú has hecho que se acerque tu día y han llegado al término de tus años. En otras palabras, noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú has hecho, no Dios. Dios tiene la mejor intención para nuestras vidas.
Dios desea darnos vidas y vidas en abundancia. Pero somos nosotros con nuestra propia actitud, con nuestros propios ídolos, con profanar las cosas de Dios, con alejarnos de lo que es sacro. Hemos acortado nuestros años, por lo tanto te he entregado como afrenta a las naciones y como objeto de burla a todos los países. Es triste ver cómo hoy en día la iglesia ha perdido su poder. La iglesia que antes muchas veces era respetada y la gente buscaba a Dios a través de la iglesia. Hoy en día la iglesia muchas veces no tiene poder. Y la razón por qué no tiene poder es porque la fuente de vida, la fuente que alimenta el poder del cristiano ya no existe por simples razones. Porque se profana los sábados, se ha profanado su santo sábado, se ha profanado lo sagrado y nos hemos hecho ídolos. Y como resultado nuestros días se han acortado. El pueblo de Israel había caído en una pesadilla, aunque vivían, aunque tenían su iglesia, adoraban a Dios, ofrecían sus ídolos, hacían todas las cosas, pero no tenían en ellos vida. El versículo 11 dice: en ti está el hombre que comete abominación con la mujer de su prójimo. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tú ni siquiera aprendes a respetar lo que es ajeno. El que contamina pervertidamente a su nuera y el que mancilla a su hermana, hija de su padre. Noten a qué grado llegó el pueblo de Israel, que se olvidó no solamente de Dios, se olvidó de lo que era santo, sino que en sus propias familias empezaron a degradarse los unos con los otros, vendiéndose como prostitutas a las hermanas, a las hijas, a sus propias mujeres, al punto que el pueblo de Israel llegó a ser uno de los pueblos más perversos en ese entonces. En Isaías capítulo 1, versículos 2 y 4, hay una clara visión de las cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel. Noten el versículo 2 como el profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel, que aparentemente estaba vivo, aparentemente servía a Dios, estaba completamente muerto en sus delitos y pecados. Dice el versículo 2: oigan cielo y escuchen tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y lo engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Una de los pecados que yo creo que es uno de los pecados más impresionantes, si se pudiera llamar impresionante al pecado, es el pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud es simple. Cuando alguien hace algo maravilloso en tu vida, pero tú no tienes la capacidad, o con el tiempo olvidas aquellas cosas que se hicieron por ti en el momento que menos te lo merecías. La ingratitud es uno de los pecados capitales, el cual Dios no toma a la ligera. El pueblo de Israel, de todos los pueblos, dice la Biblia que era el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Dios no escogió al pueblo de Israel porque era un pueblo grande o numeroso o tenía alguna virtud en ella. Es más, el apóstol Pedro, hablando del pueblo de Israel, dijo lo siguiente: en otro tiempo no eras pueblo, en otro tiempo no habías tenido misericordia, pero ahora Dios ha extendido su misericordia, ha extendido su gracia. Y el profeta ahora, mirando al pueblo de Dios, Dios hablándole al profeta, viendo la condición del pueblo de Israel, le dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. En otras palabras, yo que le di todo, yo que le di la vida, yo que he sido capaz de sustentarlo en el momento más difícil de sus vidas, ahora se viran contra mí, me dan la espalda y ni siquiera reconocen quién soy yo. Uno de los pasajes más duros de la palabra de Dios es este versículo 3 de Isaías 1, que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo,
pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Noten que el profeta Isaías, en revelación con Dios, recibe de Dios que el pueblo de Dios estaba actuando peor que un animal, porque el buey siempre conoce a su dueño. En otras palabras, el buey conoce a aquel que lo sostiene. El buey conoce a aquel que lo mantiene con vida. El asno conoce el pesebre de su señor, pero el pueblo de Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, claramente el sabio Salomón, hablando acerca de nuestro entendimiento, de nuestra manera de razonar y ver las cosas, nos dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No busques, en otras palabras, no busques tener vida en ti mismo. No confíes en tu propia fuerza. No creas que tú eres la gran cosa por ti solo. Sin Dios no somos nada. Miren el versículo 6 lo que dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Saben lo que quiere decir reconocerlo en todos tus caminos? Que cuando voy a comprar un carro, cuento con el Señor para comprar ese carro. Que cuando tomo alguna decisión en mi vida, no importa cuán pequeña o cuán grande sea, el Señor está en el centro de todas mis decisiones, porque por Él vivo y con Él me sostengo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, que cuando yo lo reconozco, cuando yo me doy cuenta que debo caminar en sus caminos, entonces Él empieza a enderezar cada una de mis sendas. El pueblo de Israel había echado a un lado a Dios, completamente lo había ignorado. Había violentado sus leyes, había profanado lo que era sacro, había traído a sus propias casas ídolos que ellos mismos habían hecho y empezaron a adorarlo. No solamente eso, sino que entre ellos empezaron a prostituirse y a venderse los unos a los otros y cayeron en gran desgracia. Y aunque parecía que tenían vida, aunque caminaban, aunque iban a trabajar, aunque vendían, aunque iban a adorar a la iglesia, simplemente eran huesos secos en gran manera espiritual. Yo no sé en qué condición tú y yo podamos estar hoy. Bueno, yo sé en qué condición yo estoy. Espero que tú sepas en qué condición tú estás. En el versículo 7, la palabra de Dios dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. La primera cosa para poder cambiar es reconocer que hay algo erróneo en nuestras vidas. Saben, yo he estado mirando algunos temas que se han dado a través de las redes sociales. Y he notado que con mucha frecuencia se predica de muchas cosas buenas, pero no se predica del pecado. No se predica de rendir la vida al Señor para que haga una transformación genuina en tu vida. Ya no se predica del temor piadoso a Jehová. Ya no se predica de vivir una vida santa en plenitud con Dios. Hoy en día no se quieren oír estos tipos de temas porque nos expone realmente a lo que somos. No es venir en traje y corbata con la Biblia debajo del brazo y decirle a un hermano: buenos días, hermano, ¿cómo estás? Estamos bien, gloria a Dios. Es más allá. Dios te escudriña, Dios sabe quién tú eres. Y tú puedes tener la fachada de que tienes vida, pero realmente estar muerto en tus delitos y pecados porque no le has entregado completamente tu vida al Señor. En el versículo 8 dice: porque serán medicina para tus carnes y refrigerio para tus huesos. Cuando te apoyas en la sabiduría del Señor, es una medicina a tu carne y es un refrigerio a tus huesos. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra de Dios así: el que cree en el Hijo
tiene la vida. Saben que uno de los problemas más terribles de la iglesia hoy en día es que hablamos de Cristo. Pero querida iglesia, nadie se va a salvar porque hable de Cristo. Tú y yo nos vamos a salvar porque hayamos tenido una comunión íntima con Jesucristo. Es más, uno de los dilemas del tiempo final es que cuando Jesús vuelva, muchos se le acercarán y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos grandes proezas para ti. Y el Señor, con tristeza en su corazón, les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca conocí, nunca tuviste una relación conmigo, nunca estuviste conectado a la vid, nunca le diste valor a las cosas sacras, nunca abriste el corazón para entrar a ti y ser tu amigo. La Biblia claramente dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. El pueblo de Israel había caído en la muerte, eran huesos secos porque no tenían vida. El Espíritu de Dios se había salido de ellos. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Juan 17, versículo 3 dice esto así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo más importante no es aparentar. Lo más importante es ser. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé las cosas que hay en tu casa. De hecho, ahora con esto de la pandemia, ni siquiera se puede visitar a los hermanos en la casa. Pero tú sabes lo que hay en tu casa. Tú sabes lo que hay en tu corazón. El que tiene la vida, el que tiene comunión con el Hijo de Dios, tiene la vida. Cada día tú debes de tener comunión con Dios. Cada día debes buscar lo sacro. Cada día debes reverenciar su nombre. Cada día debes entregarle la vida tuya personalmente, para que entonces seas realmente una persona, un ser viviente, no huesos secos que aparentan tener vida. En Mateo capítulo 13, versículo 6, dice así, un texto que se usó mucho para el sembrador. Y ustedes recuerdan la parábola, no voy a entrar en ella, donde el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y parte cayó en diferentes terrenos. Pero en este versículo 6 hubo algo sumamente impresionante. Dice el versículo 6 así: pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Hubo parte de la semilla que cayó en un terreno donde era pedregoso y no tenía suficientes raíces. Tener raíces quiere decir profundizar en una relación íntima con Dios. Como no tenía raíces, como no tenía comunión con Dios, cuando el sol le pegó, la quemó porque no estaba sus raíces profundas. Muchas personas hoy hemos visto desertar de las filas de la iglesia de Dios, del pueblo remanente de Dios, porque no ha aprendido a tener raíces profundas en su relación personal con Dios. Ha vivido toda una vida de apariencia en la iglesia. Viene a la iglesia, canta, 30 años en la iglesia sin conocer a Cristo. ¿Te imaginas? Puede ser muy peligroso que tú puedas sentirte cómodo y no sentirte realmente con una relación íntima con el Señor. En Juan capítulo 15, versículo 6,
La palabra de Dios dice así: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama que se seca. Escucha bien la palabra de Dios. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama que se seca. Y la recogen y la echan en el fuego y son quemadas. Si tú no permaneces, si tú y yo no permanecemos en una relación íntima con Dios, eventualmente nos secamos y nos volvemos como huesos secos, como el pueblo de Israel. El Salmo 38, versículo 3 nos da una advertencia clara y nos dice así: no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La persona que vive en pecado experimenta el dolor del pecado. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también recoge. El pecado nunca trae felicidad. El pecado trae un gozo momentáneo, pero realmente no trae una felicidad duradera. Solamente una intimidad con Cristo en lo más profundo de nuestro corazón, el llegar a conocer a Jesucristo, conectado a Él, realmente puede ser una medicina para nuestros huesos y darnos la vida que tanto la necesitamos. Una de las tragedias más grandes del pueblo de Dios en los últimos días es que cree que no necesitas nada. Saben que como pastor a veces le pregunto a las personas si necesitan algo. No sé si es orgullo o qué es lo que pueda hacer. Pero es interesante que a veces me llama el esposo y me dice, o la esposa me dice: pastor, mi esposa o mi esposo está en gran necesidad en esta área. Pregúntele, hable con ella. Y es interesante que a veces cuando comenzamos a conversar al principio y abrimos nuestro corazón, nos sinceramos un poco y decimos: realmente, pastor, yo tengo una gran necesidad. Pero lo que es interesante es que cuando se le preguntó previamente si había alguna necesidad en ellos, decían que no. Nuestra tendencia es siempre a ocultar nuestras necesidades, porque nuestras necesidades nos avergüenzan, nos exponen, nos hacen vulnerables. Pero todos nosotros tenemos la gran necesidad de tener un encuentro personal con el cielo. En Apocalipsis capítulo 3 hay una advertencia a la iglesia del tiempo del fin que muy bien pudiera estar en el valle de los huesos secos de Ezequiel. Y dice así el versículo 17: ya que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Una de las tragedias más grandes es no admitir que necesitas a Jesucristo en tu vida. Tal vez tú has estado intentando llenar el vacío que hay en tu corazón con diferentes cosas y sabes que realmente en lo profundo de tu corazón sabes que lo que está faltando es Jesucristo en tu vida, pero realmente no quieres admitirlo. Y eres rico, eres poderoso y dices para dentro de ti: no tengo necesidad de nada. Pero la Biblia te muestra claramente que Dios te ve en una manera diferente como tú y yo nos vemos, o como pensamos vernos. Él nos dice: tú no sabes que eres un desgraciado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Son palabras fuertes, porque estas 5 palabras, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es el equivalente a
cómo se siente una persona homeless en este país. ¿Has visto tú un homeless que se siente solo, que se siente sin nada, que se siente pobre, que es ciego a la realidad del medio ambiente donde vive, que está prácticamente desnudo, miserable? Puede ser que tú no quieras admitirlo, pero realmente puede ser que te sientas realmente así o que estés realmente así. Tal vez tú me digas, pastor, qué alentador es su sermón. Fue una alegría escucharlo en esta mañana. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios está dispuesto a cambiar tu condición, no importa en qué estado de descomposición te puedas encontrar. ¿Y sabe cómo puede empezar a cambiar tu vida hoy? A través de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Hay un texto poderoso, el cual el apóstol Pablo, hablando que él no se avergonzaba del evangelio, hablando de ese evangelio que es las buenas nuevas de Jesús, dijo lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El problema mayor del ser humano es que no tiene un conocimiento pleno de quién es Dios. Porque realmente no hay quien les predique. Si escuchen bien lo que les estoy diciendo. No estoy hablando de pararme aquí, abrir la palabra de Dios y leerles o compartir con ustedes un mensaje bonito. La predicación del evangelio, para que pueda ser efectiva, tiene que ser una predicación vivida por el testimonio de Jesucristo aplicado en tu vida. El mundo conocerá. El mundo sabrá. Y cuando dice no hay quien les predique, no, ¿cómo van a creer si no lo han oído? Es porque no es que no han oído hablar del evangelio. Vivimos en un país saturado con el cristianismo. Vivimos en un país donde el cristianismo florece, entre comillas, pero realmente no hay quien realmente les hable de la palabra de Dios, una palabra vivida. Y por lo tanto es un ciego guiando a otro ciego, un muerto diciéndole a otro muerto que viva. No se puede vivir un muerto un muerto no le puede decir a otro que viva. Solamente Jesucristo viviendo en tu vida puede tener el poder para entonces decirle, como dijo Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Oye la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Sé una persona victoriosa. No porque te lo estoy diciendo, sino porque yo lo estoy viviendo. El pueblo de Israel hablaba de un Dios, pero un Dios que no conocía. En Ezequiel 37, versículo 11 y 14, quiero terminar con el final de esta trágica escena que te he pintado en tu mente. En Ezequiel 37, versículo 11 y 14, Dios habla directamente al profeta. Y él llevó a este profeta, a través del Espíritu, lo llevó a un valle lleno de huesos secos y le hizo una pregunta: Ezequiel, ¿tú crees que podrán volver a vivir estos huesos? Y me llama siempre la atención lo cuidadoso que fue el profeta al responder. Él le dijo al Señor: tú solo sabes. Porque estaban secos, y dice la Biblia, secos en gran manera. Y realmente lo que Ezequiel quería decirle al Señor cuando
le dijo, tú solo sabes, le estaba queriendo decir, mi poder, Señor, es limitado, por lo tanto, mi poder no va más allá de lo que yo veo, de lo que yo estoy experimentando. Pero tú sabes, porque tu poder va más allá de la muerte. Tu poder puede levantar a una persona que no sirve. Tu poder puede restaurar a una persona que ha caído en lo más profundo del pecado. Tu poder puede transformar una vida y hacerla una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo tú sabes, Señor. Entonces vienen las palabras hermosas de Dios al profeta cuando le dice, profetízale, háblale de mi palabra, porque mi palabra tiene poder, mi palabra es vida, mi palabra es la que da el aliento al ser humano. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Cuando él profetizó y habló la palabra de Dios, pasaron varias cosas. Número uno, primero, entró en ellos, cada hueso encontró a su hueso. Y esto es interesantísimo, querida iglesia, porque lo primero que hace Dios cuando entra en una vida de alguien que está muerto en sus delitos y pecados es que los organiza. Lo primero que hace Dios es que ordena. Cada hueso encontró a su hueso y cada uno de ellos se buscó al uno al otro y fue organizado. Cada hueso estuvo en su lugar, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios llega a tu vida desordenada por el pecado, lo primero que va a hacer es ordenar tus pensamientos, ordenar tu hogar, ordenar tus hijos, ordenar tu vida a la manera que Dios quiere que tú vivas. Después entonces, cuando Dios le habló a través del profeta y le dice, profetízale, no solamente cada hueso encontró su hueso, sino que surgieron tendones. Los tendones en el cuerpo humano es lo que le da la estabilidad al cuerpo humano. Sin tendones nosotros no pudiéramos ser flexibles ni pararnos. Son los tendones lo que nos da la estabilidad de podernos parar frente al mundo y decirle, yo era así, yo era un drogadicto, yo era un bebedor, yo era un pecador, pero por la gracia de Dios hoy me puedo parar delante de ustedes, porque la palabra de Dios no solamente me organiza mi vida, sino me pone en una plataforma en la cual yo me pueda parar. Pero no solamente eso, sino que también cuando profetizó surgió carne, salió carne y cubrió los huesos. Nadie está interesado en los huesos ni en los tendones. Lo que se busca es la carne. La carne es lo que cubre todos los huesos. La carne es lo que le da estructura al cuerpo. Cuando Dios aparece en tu vida, no solamente te organiza, no solamente ordena tu vida, no solamente te da la plataforma de poderte parar firme, sino que también te ayuda para cubrir todos tus huecos y tus defectos, y en tu debilidad se empieza a manifestar poderosamente el poder de Dios. Y por último le salió aquellos huesos, le salió tendones, le salió carne y por último le salió la piel. La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ¿sabían? No solamente por la función que realiza, sino porque sin la piel seríamos muy feos. La piel nos da belleza. Cuando Dios entra a tu vida, no solamente te organiza, no solamente te da la habilidad de pararte firme, no solamente llena las áreas vacías, huecas de tu vida espiritual, sino que te da la oportunidad de ser bello a su imagen y semejanza nuevamente. En Ezequiel 37, versículos 11 y 14, termino con lo que Dios le dijo a Ezequiel. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron
y perecieron nuestras esperanzas. Somos todos destruidos. Así se sentía el pueblo de Israel. Así estaba viviendo el pueblo de Israel. Así puede ser que te sientas o se sienta alguien el cual me está mirando a través de las redes sociales. Sin esperanza, todo destruido, todo acabado. Pero noten el versículo 12. Por lo tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. Una de las cosas maravillosas que Dios está dispuesto a hacer contigo es que si has muerto espiritualmente, Él está dispuesto a ir allí donde están tus huesos, tu cadáver. Y como Él es la resurrección y la vida, el Señor mismo abrirá tu sepulcro, pueblo mío. Y yo haré subir de vuestro sepulcro y os traeré a la tierra de Israel. Noten, no solamente va a abrir nuestros sepulcros, sino que nos levantará, pondrá su espíritu en nosotros y nos llevará a la tierra prometida. El versículo 13 y 14 termina diciendo así: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Me encanta esta última frase. Y sabrás que yo soy Jehová y que lo hice, dice Jehová. Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas contigo y conmigo. Dios está dispuesto a coger nuestras vidas torcidas por el pecado y darle significado y valor. Dios está dispuesto, querido joven que me estás escuchando, querido hermano que me está escuchando, querido teenager que me está escuchando, Dios está dispuesto a cambiar el panorama de tu situación solo si tú le permites entrar en tu corazón. Él te dice en esta mañana: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, conviviré con él, él estará conmigo, será lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de gozo y tendrá el poder del Espíritu Santo y él hará grandes cosas contigo que jamás te imaginaste, porque Dios así lo quiere, así lo ha dicho y así lo va a hacer. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, allí donde quiera que nos estás mirando, a entregarle hoy más que nunca tu vida al Señor, a examinar tu propia vida y sacar de tu vida todo lo que es profano. Volverte al Dios de tus padres, volverte al Dios que realmente te ha bendecido de una manera extraordinaria, al cual tú le has dado la espalda. Si ese es tu deseo, levanta tu mano allí donde estás, yo voy a orar por ti, voy a orar contigo. Y allí donde estás, donde nos estás mirando, dile: Señor, tú sabes mi condición, tú sabes quién soy yo, pero hay poder en ti. Y porque tú quieres y porque tú lo has dicho, toca mis huesos, toca mi vida, toca mi matrimonio, toca mis hijos, para que ellos puedan vivir y gozar de una vida en plenitud. Inclina tu rostro allí donde estás conmigo para orar. Padre eterno,
Gracias te damos porque tu palabra es una fuente extraordinaria de esperanza para la raza humana. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas de una manera poderosa. Y aunque hemos visto la condición en la cual se encuentra tu pueblo en muchas ocasiones, hemos visto también que en medio de cualquiera de nuestras situaciones hay esperanza para aquella persona que te busca. Hoy yo levanto mis manos al cielo porque quiero buscarte. Pero también a través de las redes sociales nos están mirando personas que están levantando sus manos allí donde están. Tal vez su corazón está sangrante, tal vez están pasando por un momento de crisis en su vida, tal vez han vivido años de insatisfacción, de infidelidad, de dolor. Sus huesos se han secado, Señor, y lo único que le queda es solamente volverse a ti y decir, Señor, haz un milagro en mi vida. Y estamos aquí creyendo porque tú dijiste y porque tú quieres que tu pueblo sea un pueblo que viva y viva una vida en abundancia en el nombre de Jesús. Que tu poder se haga sentir en cada una de nuestras vidas. Y que hoy en adelante podamos estar como termina el libro de Ezequiel 37, capítulo 37 de Ezequiel, diciendo, y se paró delante de aquel valle un gran ejército que servía al Señor. Que esa sea nuestra oración. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.